Básicamente en XML, en esquemas, existen los siguientes tipos de datos. El primer tipo de dato sería los tipos básicos. Los tipos básicos son aquellos que utilizan tipos definidos en la tabla que tenéis en los apuntes en la segunda hoja, ¿de acuerdo? Y que son de tipo string, decimal, integer, date, etcétera, ¿vale? Estos elementos tienen como características que se definen de esta manera y se cierran en la misma línea, ¿de acuerdo? Simplemente tienen name, type y en el caso de que se repitan un min, max o curse, ¿de acuerdo? Bien, esos serían los básicos. Como digo, en la tabla de los apuntes tenéis los tipos de datos básicos más utilizados. Luego tenéis los tipos complejos. Todos aquellos elementos que tengan dentro otros elementos o atributos o las dos cosas son tipos complejos y se definen de esta manera. Se define con element name, la partícula complex type y luego un compositor. Acordaos que hay tres tipos de compositores, sequence, all y choice. De los compositores depende cómo van a aparecer en el XML los siguientes elementos. Si aparece sequence es que aparecen todos en el mismo orden. Era como cuando en la DTD definíamos los elementos separados por comas. Si poníamos choice, queríamos decir que eligiéramos solo un elemento de los que aparecieran a continuación. Era como la elección, la barra vertical en la DTD. Y por último, el all quiere decir que aparecen todos, pero el orden no es importante. ¿De acuerdo? En la práctica, la actividad evaluable sí que os pido que utilicéis distintos compositores. Bien, esos son los tipos de datos complejos. Los tipos de datos personalizados o simple type, que son los que más problemas os están dando, responden a esta nomenclatura. Son tipos de datos básicos pero transformados. Fijaros en el ejemplo, un element name se llama iniciales, ¿de acuerdo? Se pone la partícula simple type y dentro lo que ponemos primero que nada es la instrucción restriction base. La operación restriction con el atributo base lo que nos da es sobre qué tipo de elemento se define el string. Fijaros que aquí tiene que poner XSD, que es un error. Lo voy a cambiar ya porque si no luego a alguien se le puede dar lugar a error. Bien, concretamente en las restricciones hay distintos tipos de restricciones. El pattern, el min, max, inclusive, exclusive, el min length, max length, depende del tipo de datos básico que utilicemos, pueden ser unos u otros. En este caso concreto estamos definiendo una, dos, tres letras que pueden ir de la A a la Z minúscula y de la A a Z mayúscula. ¿De acuerdo? Cerraremos la restricción, el simple y el element. ¿De acuerdo? Esto es el tipo de simple type. ¿De acuerdo? Recordad que en los apuntes, en las primeras hojas, ¿vale? Tenéis una tabla de tipos de datos básicos, ¿de acuerdo? Sobre los cuales podéis partir. Y también tenéis una tabla de las restricciones que se pueden utilizar según el tipo de datos que vais a utilizar. Están aquí, numeration, fraction digit, length, todos estos, ¿de acuerdo? Además, también tenéis tipo de restricciones para los patterns, para las facetas, qué tipos de simbologías se pueden utilizar, ¿vale? Le podéis echar un vistazo para completar más adecuadamente vuestras actividades, ¿de acuerdo? Bien, además he incluido, que no es un tipo de datos básico, pero sí un tipo de elemento, de objeto que podemos encontrar en los esquemas, que es el atributo. Los atributos se definen igual que los elementos, es decir, pueden tener complejo, no es lo más habitual, pero podría ser, pueden tener simple type o datos básicos, como es este caso. Solo cambiaría la palabra reservada attribute, ¿vale? Que en lugar de elemento, ¿de acuerdo? Bien, también quería en este vídeo hablaros de los tipos globales, ¿vale? Que tantos problemitas nos están dando, ¿de acuerdo? Si os vais a la página 19 de los apuntes, hay un ejemplo completo de uso de los tipos globales. Más que nada porque el que os puse del compañero de otros cursos, Miguel García, era muy completo y a lo mejor mucho más complejo. Fijaros, aquí tenéis un ejemplo de uso completo. Pondríamos, como siempre, la línea que denota qué versión de XML estamos utilizando, ¿vale? La línea que dice que esto es un esquema, ¿vale? Y de dónde se saca la sintaxis del esquema. Y al principio definiríamos todos los tipos de datos en versión global, es decir, aquí arriba. ¿Para qué sirve esto? Pues para que no tengamos que repetir 40 veces una restricción que tengamos que utilizar. Si tiene que utilizar siempre, no haría falta. Si solo tuvierais que especificar los tipos una vez, me daría igual utilizarlo como tipo global o como tipo local. Eso sí, esta forma de utilizarlo limpia más el código porque luego en la parte de definición de tipos complejos solo definimos directamente los tipos complejos y no tenemos que meter más etiquetas de simple type que lo único que hacen es marear un poco, ¿vale?
Por tanto, ¿cómo definiríamos esto? Bueno, pues los simple type, quitándole la parte de element que habíamos visto en los tipos simples, ¿vale? Con el atributo name, con el nombre del tipo. La restricción base se define igual sobre el tipo de datos básico de la tabla de la página 2, ¿de acuerdo? La restricción que podemos aplicar, acordaos la tabla que os he especificado hace un momento, y eso lo haríamos para cada uno de los simple type que tuviéramos. Fijaros que pongo nombre type, fecha type, texto, no hace falta poner fecha type, por ejemplo, pero parece que indica más que es un tipo de datos simple, ¿vale? Es un estándar que yo utilizo. Y luego definiremos los tipos de dato complejo. Fijaros que definiríamos solo los complejos directamente, XSD, complex type, name, artículo type. En el sequence pondríamos todos los tipos, fijaros que aquí estamos reutilizando los tipos globales, en vez de poner type igual a XSD, dos puntos string, pues pongo nombre type si acopla con el tipo que he definido arriba, ¿vale? Simplemente sí que se adjuntan si en algún momento ponemos un min, max o curl, porque en este caso, por ejemplo, el autor se puede repetir, ¿vale? Acordaros que para cada complex types hay que definir el sequence, ¿vale? Y luego vamos de tipo complejo menos complejo a más complejo, ¿vale? Fíjate, la revista incluye el artículo, por tanto, dentro de revista tendríamos nombre, fecha de salida y artículo, ¿vale? Que está definido arriba, ¿vale? Además, tenemos un atributo, eso sí que lo tenemos que definir en su lugar adecuado. Fijaros que en los atributos también se pueden utilizar los tipos que hemos definido arriba, ¿vale? Y además el uso sí al lugar, ¿vale? Hay muchos niveles de uso de los globales. Si no entendéis los globales, no los utilicéis, ¿de acuerdo? No es obligatorio ni para el examen ni para la actividad, pero si los utilizáis, utilizadlos con propiedad, ¿de acuerdo? Bueno, pues para cualquier duda, como siempre, por correo o vía Hangout lo podemos resolver o en la tutoría colectiva que convocaremos en breve. Venga, un saludo.